Buen día, hermanos. Quería que meditemos en Hebreos capítulo 10 versículo 32 al 39. Dice: Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La verdad que debemos dar gracias a Dios por esta epístola a los hebreos, porque es un ánimo constante a no decaer, a perseverar, a no abandonar. Ya en el capítulo 6, versículo 10 mencionó algo. Dice, el capítulo 6, versículo 11, dice: Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ahora en este capítulo 10 retoma ese estímulo. ¿Y por qué lo hace? Y porque somos fáciles de desanimarnos, porque somos fáciles de poner nuestra esperanza, nuestra confianza en las cosas, en objetos y no en Dios. Y entonces después andamos desesperanzados. O quizás porque después de mucho batallar, también llega el desánimo, como le pasó al profeta Elías, que prefería morirse, dice, antes que seguir así. El autor, con el cuidado de un pastor, se dirige a estos hebreos y le advierte, pero también los alaba. En los versículos anteriores veíamos que los advertía de no caer en la apostasía, de descuidar su fe, y ahora los elogia. Y él le dice que recuerden esa fe que tuvieron al principio. En el capítulo 11 vamos a ver que él le trae a la memoria los personajes del Antiguo Testamento, hombres y mujeres que perseveraron en la fe, incluso en medio de grandes pruebas. Porque la fe no nos libera de pruebas, no nos libera de conflictos. A veces incluso la fe hace que aumenten los conflictos. Pero por eso el autor dice: traed a la memoria. Recuerden ese tiempo donde sostuvieron gran combate de padecimiento. La palabra combate es la palabra que se usaba por los atletas en las luchas. El frente a frente, cara a cara. Entonces está diciendo que combatieron los padecimientos y la idea es uno tras otro, tras otro. ¿Has sentido esto alguna vez? Yo me acordaba también del profeta de Job, donde los padecimientos no paraban de llegar. Era uno tras otro, las malas noticias no dejaban de caer. Y ellos sabían de ese combate, de ese cara a cara con el padecimiento. Después de haber recibido la fe, apenas habían aceptado a Cristo como su Salvador, soportaron grandes padecimientos, y uno tras otro. En los versículos 33 al 34 nos da un detalle de esos padecimientos. Fuiste hechos de espectáculo. Fue como que esa generación, esa sociedad, se gozaba con lo que le hacían a los judíos. Era como una justicia social lo que le hacían a estos judíos cristianos. Disfrutaban acusándolos injustamente, disfrutaban ponerlos en la cárcel, despojarlos de sus bienes, despreciarlos públicamente. Nadie los defendía. Lo único que encontraban al abrazar su fe era oposición. Pero por otro lado, dice el autor, fuiste o llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación similar. Se ayudaban mutuamente. Eran compañeros de los que estaban presos, no se olvidaban de ellos, sino que los acompañaban. Sufrieron el desprecio de sus bienes con gozo.
En ese tiempo ellos fueron un ejemplo para otros, fueron pilares también para otros creyentes. Recuerden ese tiempo, le dice el autor. No los reprocha, sino que los anima, trayendo a la memoria esos tiempos difíciles que tuvieron que soportar, no poniendo las cosas, la mirada en cosas terrenales y pasajeras como los bienes o como el mismo padecimiento, sino puesta la mirada en la recompensa que van a recibir en el cielo, en esa herencia que era mejor y perdurable. Y la verdad que es la fe la que logra eso. La fe trae paz y gozo en medio de las tribulaciones, en medio de los conflictos. Ellos tenían el ejemplo de los personajes del Antiguo Testamento, que los detalla en el capítulo 11. Pero más cercano a eso, ellos tenían su propia experiencia. Recuerden. Y nosotros también podemos recordar experiencias que hemos vivido donde Dios nos falla, donde la fe depositada en Él no trae galardón, no trae vergüenza. Por eso en el versículo 35 dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. El hecho de que su fe en un principio era una cosa y en este punto era otra, nos llegamos a preguntar qué pasó. Y es que la fe es un ejercicio. Al principio su fe hacía que pasen la tribulación y el despojo con gozo, pero ahora ellos estaban despreciando esa fe. ¿Qué pasó? Dejaron de ejercitar la fe. Dios va probando nuestra fe para que vaya creciendo, para que sea aprobada, y la va probando con el fuego de la tribulación, con los conflictos. Y la fe tiene por compañera también la paciencia. Santiago capítulo 1 versículo 2 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, cuando estén llenos de conflictos, sientan mucho gozo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Fe y paciencia son los dos pies con los cuales podemos atravesar la tribulación. Viene el fuego de la tribulación y debemos ejercitar la fe, de que vamos a salir victoriosos. Pero después, para sostener esa fe es necesario ejercitar la paciencia. Y para soportar esa paciencia necesitamos agregar más fe. Y así es como se va desarrollando y se va fortaleciendo la fe, y vamos practicando paciencia, esa perseverancia. El autor en los versículos 37 y 38 cita al profeta Habacuc, y lo hace para llamar la atención y no mirar la tribulación, sino que miremos a Cristo. Que no se distraigan con las tribulaciones, por más difíciles que sean. Cristo pronto viene. Que no abandonemos, resistamos, Cristo pronto viene. Este es un ánimo a desarrollar nuestra fe con paciencia en medio de las tribulaciones, pero mirando a Cristo, sabiendo que Él pronto viene, que pronto vamos a estar frente a Él, que podemos continuar alentándonos con esta epístola. Así que no retrocedamos, sino que nosotros somos de los que avanzamos. Animémonos, sigamos orando uno por otro para que nuestra fe no falte, sino para que crezca. El autor cita a Habacuc, y Habacuc vivió un tiempo difícil también, de muchos problemas. Él oraba a Dios y parece que Dios no lo escuchaba, que Dios no atendía sus oraciones, y le decía: ¿hasta cuándo, Dios, voy a orar? Y Dios le dice: no te preocupes, yo ya te voy a contestar, estoy mandando a los babilónicos. Y el profeta decía: pero esto es peor. Y muchas veces pasa que no entendemos los propósitos de Dios o las cosas por las cuales nos hace pasar Dios. Pero el profeta al final del capítulo 3 dice un hermoso texto que tenemos y nos realmente hace meditar en que tenemos nuestra fe y nuestra confianza. Dice: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo
y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, y en mis alturas me hace andar. Y como decía al final del capítulo 29 del Salmo, dice: Jehová preside en el diluvio. No importa la situación, Jehová es el que está gobernando incluso en la tormenta más desastrosa. El Señor está con el control en la mano. Por eso que podamos ver cómo está nuestra fe, y es verdad que muchas veces necesitamos que siga siendo ejercitada, porque si no nuestra fe nos puede pasar como a estos hermanos de Hebreos, ¿sí? Que podamos resistir los problemas y los conflictos con fe y paciencia, tomados de la mano de Dios, ¿sí? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.